El comandante Bexcala había visto muchas cosas durante sus 30 ciclos de servicio en la flota de la Coalición Galáctica. Había presenciado el nacimiento de estrellas, el colapso de civilizaciones y los peculiares rituales de apareamiento de los andromedanos, que, francamente, prefería olvidar. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la visión que lo recibió en la bahía de detención de la nave humana capturada. La criatura estaba sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo metálico, tarareando lo que sonaba sospechosamente a un brebaje funerario mientras se limpiaba las uñas con un trozo de metal retorcido que había formado parte de un rifle de plasma. Su armadura, si es que aún podía llamarse así, estaba pintada en varios tonos de óxido carmesí, y lo que Bexcala esperaba desesperadamente no fuera lo que parecía. Por las 7 lunas de Korat, murmuró su ayudante, el 9 del teniente Blake, con sus 4 ojos parpadeando en rápida sucesión, señal inequívoca de extrema angustia entre su especie. ¿Qué capturamos exactamente? Bexcala consultó su tableta de datos, aunque ya sabía que la respuesta sería insatisfactoria. Según nuestros escáneres, se trata de una designación femenina humana estándar, la capitana Raven Martínez del Cuerpo de Defensa de la Tierra. Edad, 32 años estándar. Altura, 1,7 metros. Peso. Bueno, eso se clasifica como variable según la carga de armamento. Variable. La voz de Blix 9 subió varias octavas. Comandante, con respeto. Nada en esta situación parece normal. El humano levantó la vista en ese momento y Bexcala sintió que sus 3 corazones se aceleraban. Sus ojos eran del color del espacio profundo, fríos e infinitos, con destellos de luz estelar que parecían danzar con una violencia apenas contenida. Sonrió, y Bexcala notó que tenía todos sus dientes. Esto era inusual. La mayoría de los prisioneros, tras ser capturados en batalla, tendían a tener menos dientes que al principio. «Caballero», dijo, su voz con ese peculiar acento humano que hacía que todo sonara como una amenaza o una proposición. «Me preguntaba cuándo llegarías al interrogatorio. He estado sentada aquí ¿cuánto? 3 horas? Lo suficiente como para reorganizar todo tu sistema de ventilación. Por cierto, deberías revisar la tercera unión en el nivel 5. Alguien ha estado recortando gastos en mantenimiento». Las mandíbulas de Bexcala chasquearon involuntariamente. «¿Reorganizaste nuestro sistema de ventilación?» «Oh, solo las partes que pude alcanzar a través de la rejilla». Hizo un gesto vago hacia arriba. «Tu ingeniero, el encantador tipo de los tentáculos, pareció muy agradecido cuando arreglé ese diferencial de presión en la sección 7. Me trajo este hermoso trozo de chatarra como regalo de agradecimiento». Levantó el componente retorcido del rifle de plasma con evidente afecto. El 9 del teniente Blake emitió un sonido que era o una tos o el comienzo de una crisis nerviosa. «Comandante, ha estado suelta en los respiraderos». «Define suelta», dijo la humana alegremente. «Es decir, claramente estoy aquí, ¿no? Aunque me desvíe un poco hacia tu mes, Saul. Interesante elección de raciones, por cierto. Los cubos morados saben a arrepentimiento y disolvente industrial. Te dejé una sugerencia en la caja de comentarios». Bexcala sintió que un dolor de cabeza se acumulaba tras sus ojos principales. En 30 ciclos de servicio militar, había desarrollado lo que consideraba una considerable experiencia en el manejo de prisioneros. Regla 1. Mantén los contenidos. Regla 2. Mantén el dominio psicológico. Regla 3. Nunca jamás permitas que reorganicen la infraestructura de tu nave. Capitán Martínez empezó a usar su tono más autoritario. Eres un prisionero de guerra a bordo de una nave de la coalición. Tu nave ha sido destruida. Tu tripulación está muerta. Y estás completamente a nuestra merced. La humana ladeó la cabeza, considerando esta información con el mismo interés casual que uno podría mostrar al seleccionar fruta en un mercado. Esa es una perspectiva interesante, comandante. ¿Puedo ofrecer una pequeña corrección? No puede ser. Mi nave no fue destruida. Fue redistribuida estratégicamente en varios kilómetros cúbicos de espacio. Hay una diferencia. En cuanto a que mi tripulación estaba muerta, bueno, técnicamente es correcto, pero estaban muertos cuando los encontré, así que en realidad es más bien una condición preexistente. La respiración de Blix 9 se había vuelto claramente sibilante.
¿Preexistente? ¿Comandante? ¿Qué ocurrió exactamente en esa nave? Bexcalar volvió a consultar su bloc de datos, esperando que la información se hubiera vuelto menos inquietante desde la última vez que lo revisó. No fue así. Según los registros de nuestros sensores, la nave humana designada Sweet Caroline estaba en combate contra una flota de asalto Scour cuando llegamos al lugar. Los 4 ojos del Scour Blacks 9 se abrieron de par en par de forma alarmante. Comandante. Los Scour cazan en grupos de 50 naves como mínimo. Su doctrina de batalla implica una superioridad numérica abrumadora. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia el humano que tarareaba alegremente. ¿Cuántas naves Scour fueron destruidas en el combate? 47 bajas confirmadas, respondió Beskayar en voz baja. Las 3 restantes huyeron aterrorizadas, fue la frase que usó la computadora táctica. La humana dejó de tararear y levantó la vista con genuino interés. ¿Solo 47? Maldita sea, estaba apuntando a 50. Debí haber contado mal en alguna parte. Contaste mal. La voz de Bexcalar había subido a un tono que habría avergonzado a sus antepasados. Estabas enfrascado en un combate singular contra 50 asaltantes Scour, y te preocupa tu aritmética. Bueno, dicho así, suena casi impresionante. Volvió a limpiarse las uñas con precisión metódica, pero en realidad los Scour no son tan desafiantes una vez que descubres sus patrones de ataque. Una especie muy predecible. Todo agresión, nada de creatividad. Seguían usando la misma maniobra de flanqueo una y otra vez. Después de la 15ª nave, la verdad es que estaba empezando a sentir lástima por ellos. ¿Sentir lástima por ellos?, repitió Blix 9 débilmente. Oh, sí, no hay nada más triste que ver a una orgullosa especie guerrera atrapada en un estancamiento táctico. Intenté darles algunos consejos durante la batalla, ya sabes, a través de los canales de comunicación. Sugirió algunas alternativas, tal vez algunas maniobras evasivas básicas, pero parecían más interesados en hablar de honor y venganza que en dar retroalimentación constructiva. Bexcalar se encontró apoyado en el mamparo. Durante su entrenamiento en la academia militar, habían cubierto psicología humana en una sola lección. El instructor, un veterano curtido llamado profesor Tixprime, simplemente había escrito una frase en la pizarra: evitar si es posible. En ese momento, Bexcala asumió que era una exageración. Empezaba a sospechar que el profesor Tixprime había sido optimista. Capitán Martínez, dijo con cautela. Nuestros escáneres indicaron que su nave sufrió daños catastróficos durante el combate. El soporte vital fallaba, la integridad del casco estaba comprometida y su reactor operaba a niveles críticos. ¿Cómo sobrevivió exactamente? La sonrisa humana se ensanchó, y Bexcalar notó que tenía una pequeña cicatriz que le recorría la mejilla izquierda y que parecía latir con su propia energía maligna. Ah, es simple. Desconecté el soporte vital a mitad de la batalla. Estaba desperdiciando energía y necesitaba todas las gemas para los sistemas de armas. Desactivaste el soporte vital. Bueno, no lo necesitaba. Llevaba mi armadura. Golpeó la placa pectoral manchada de sangre con evidente orgullo. Esta belleza está clasificada para 6 horas de vacío intenso. Aunque admito que hacia el final la cosa se puso un poco fría. El teniente Blix 9 emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa pudiera transmitir horror existencial. Comandante, libró una batalla espacial de 6 horas sin soporte vital. En vacío intenso, añadió la humana amablemente. No olvides esa parte. Toda la brecha ocurrió alrededor de la 2ª hora, pero para entonces ya estaba cogiendo ritmo. Hay algo zen en el combate en absoluto silencio. Muy tranquilo una vez que te acostumbras a la muerte inminente. El dolor de cabeza de Bexcala se había convertido en algo parecido a una experiencia religiosa. Capitán, cuando nuestro grupo de abordaje te encontró, estaba sentado en el puesto de mando de una nave que, según nuestros ingenieros, era estructuralmente imposible. El casco había sufrido 17 brechas. El reactor llevaba horas funcionando por encima de parámetros críticos, y la gravedad artificial operaba de una forma que, según nuestro físico, le hacía cuestionar su comprensión fundamental de la realidad. Ah, eso. El humano hizo un gesto de desdén. Tuve que hacer algunas modificaciones durante la batalla. Nada demasiado drástico. Solo desvié algunos conductos de energía,
Reforcé algunos puntos estructurales clave con placas de repuesto del casco y convencí al generador de gravedad para que trabajara un poco más de la cuenta. ¿Convencido? Pedí amablemente, y cuando eso no funcionó, amenacé con reconectarlo a un cañón de partículas, y las máquinas responden bien a la comunicación clara y a consecuencias definidas. La respiración de Blix 9 había adquirido un tono casi musical, como una orquesta muy pequeña en un ataque de pánico colectivo. Comandante, habla con las máquinas. No exactamente, corrigió el humano. Yo negocio con ellas. Hay una diferencia. Hablar implica una conversación social. La negociación se trata de encontrar resultados mutuamente beneficiosos. Por ejemplo, el generador de gravedad quería apagarse y dejar de funcionar. Yo quería que siguiera funcionando. Así que llegamos a un acuerdo. Seguiría funcionando y no lo convertiría en un arma de destrucción masiva. Eso no es un acuerdo. Bexcala protestó. Eso es extorsión. Semántica. El humano se encogió de hombros. Un gesto que, de alguna manera, logró transmitir tanto indiferencia casual como letalidad apenas contenida. Lo importante es que todos obtuvieran lo que necesitaban. El generador de gravedad se sintió importante y útil, y yo pude seguir caminando en lugar de flotar. Todos ganamos. Bexcala se dio cuenta de que estaba mirando al humano con la misma fascinación horrorizada que uno podría reservar para un desastre natural en curso. Todo en esta criatura violaba los principios básicos de la biología, la física y el sentido común. Debería haber muerto de 17 maneras diferentes. Sin embargo, allí estaba sentada, describiendo alegremente la masacre indiscriminada de una flota enemiga como si fuera un pasatiempo medianamente interesante. Capitán Martínez, dijo, por fin tengo una pregunta más. Dispare a su armadura. Nuestros sentidos indican que originalmente era blanca cuando entró en combate. Ahora es. Hizo un gesto de impotencia hacia los distintos tonos de rojo que decoraban su equipo. La humana se miró con leve sorpresa, como si notara el cambio de color por primera vez. Ah, eso. Sí, era blanco cuando empezó la batalla. Lo miró a los ojos con esos aterradores ojos estrellados. Resulta que el blanco se mancha con mucha facilidad. La próxima vez optaré por algo más práctico. Quizás un bonito verde bosque o ese gris carbón que es tan popular en los círculos militares. Bexcala repitió débilmente. Golpe de trabajo, dijo encogiéndose de hombros. En combate se vuelve un desastre, aunque debo decir que el rojo me ha cogido cariño. Muy dramático. Muy, ¿cómo se dice? A ustedes, los de la coalición, les gusta intimidar. Sí, eso es. Muy intimidante. El teniente Blix 9 había renunciado a respirar algo que se pareciera a un patrón normal y ahora producía un sonido como el de un reciclador de aire averiado. Comandante, resopló. ¿Qué vamos a hacer exactamente con ella? Bexcala miró a la humana que había reanudado su tarareo fúnebre mientras se examinaba las uñas con interés profesional. Parecía completamente relajada, completamente a gusto y absolutamente aterradoramente competente. Era una criatura que había convertido una última resistencia desesperada en una obra maestra táctica, que había negociado con objetos inanimados y que había pintado su armadura con la sangre de sus enemigos, y parecía considerarlo un pequeño cambio de vestuario. No tengo ni idea, admitió finalmente. Pero empiezo a pensar que deberíamos preguntarle qué quiere hacer con nosotros. La humana levantó la vista al oír eso y su sonrisa era tan brillante que podría alimentar una pequeña estación espacial. Ese es el espíritu, comandante. Aprecio mucho el pensamiento pragmático. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, los 3 asaltantes Core supervivientes continuaron su huida despavorida hacia el límite de la civilización conocida. Sus tranquilos canales se llenaron de advertencias apenas coherentes sobre los humanos, la muerte y la terrible risa que resonaba en el vacío. El silencio que siguió a la alegre declaración del capitán Martínez se prolongó durante lo que parecieron varias épocas geológicas. Bexcala se encontró catalogando las diversas maneras en que su carrera podría terminar, desde un tribunal militar hasta ser alimentado con las babosas espaciales ceremoniales de su mundo natal. Mientras tanto, el teniente Blix 9 había progresado más allá de la respiración de pánico y había entrado en lo que los profesionales médicos reconocerían como un estado disociativo. En ese momento, dijo el humano, poniéndose de pie con una gracia fluida que hizo que los reflejos entrenados en combate de Bexcala gritaran advertencias. Ya que todos estamos siendo tan maravillosamente honestos entre nosotros, supongo que debería mencionar que te estaba esperando.
¿Esperándonos? La voz de Bexcala se quebró como la de un adolescente. Oh, sí. La coalición ha estado rastreando los movimientos militares humanos durante meses. ¿De verdad creías que no nos dimos cuenta? Tu tecnología de sigilo es impresionante. Te lo concedo. Pero tiene una firma electromagnética muy distintiva. Suena como una ballena moribunda con problemas digestivos. Blix 9 logró producir algo parecido al habla. Sabías que veníamos, cariño, dijo el capitán Martínez. Y de alguna manera, esa sola palabra transmitía más condescendencia que un aula llena de profesores. Sé de tu pequeña operación de vigilancia desde que empezaste a seguir a la Dulce Caroline hace 3 semanas. ¿Por qué crees que te traje a este sector en particular? Bexcalar sintió que la realidad cambiaba a su alrededor como placas de cubierta sueltas en una tormenta de gravedad. ¿Nos trajiste aquí? Bueno, alguien tenía que lidiar con el problema Score. Señaló hacia las ventanas donde el campo de escombros de la flota de asaltantes destruida flotaba en espirales perezosas y brillantes. Llevan meses aterrorizando las rutas marítimas civiles. Tus fuerzas de coalición seguían presentando informes y celebrando reuniones de comités, pero nadie hacía nada al respecto. Los canales adecuados requieren una evaluación exhaustiva antes de la intervención militar, protestaba Bexcala semanalmente. ¿Cómo va eso con los civiles muertos? El tono de la humana seguía siendo conversacional, pero algo depredador brilló en sus ojos. Conté 47 naves mercantes entre los restos cuando llegué. Familias, comandante, comerciantes, gente que solo intentaba ganarse la vida en este magnífico y aterrador universo nuestro. Las palabras impactaron a Bexcalar como una ráfaga de plasma en el pecho. Sabía lo de las naves mercantes. Todos lo sabían. Los informes llevaban semanas circulando por el mando de la coalición, cada uno con códigos de prioridad cada vez más urgentes y respuestas cada vez más burocráticas. Así que decidió encargarse usted mismo, dijo en voz baja. Alguien tenía que hacerlo. Recogió el fragmento de metal retorcido y empezó a limpiarse las uñas. Aunque, admito, no esperaba tantas. Mi información sugería 30 naves como máximo. 50 fue sin duda una sorpresa. ¿Su información? Blix 9 había recuperado la voz, aunque sonaba como si la hubieran filtrado a través de un triturador de basura. Capitán, ¿qué tipo de operación está llevando a cabo exactamente? La capitana Martínez hizo una pausa en su rutina de aseo y lo miró con una mirada que probablemente violaba varios tratados interestelares sobre armas de destrucción masiva, de esas que dan resultados. Teniente, mientras su gente debate los detalles de la jurisdicción y los protocolos diplomáticos, seres humanos de verdad están muriendo ahí fuera. Pero las normas establecen claramente que la burocracia es más importante que las vidas. La voz del humano se redujo a un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que un grito de guerra. Que el procedimiento correcto importa más que prevenir el genocidio. Que presentar la documentación correcta vale más que 47 familias que nunca volverán a casa. Bexcalar se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Un humano que mostraba emociones genuinas. No la violencia calculada que había observado antes, ni la competencia despreocupada que lo había aterrorizado tanto, sino una ira genuina y sincera. Era a la vez hermoso y absolutamente aterrador. Capitán, dijo con cuidado, ¿qué propone exactamente? Ella sonrió de nuevo, y esta vez era diferente. Menos depredador, más colaborativo, lo que, dado lo que había aprendido sobre los humanos en la última hora, era de alguna manera aún más aterrador. Propongo una colaboración, comandante. Su coalición tiene recursos, redes de inteligencia y autoridad legal. Yo tengo lo que sus analistas militares llamarían cortésmente capacidades de resolución de problemas poco convencionales. Juntos, podríamos lograr algo útil. ¿Quiere que colaboremos con usted? Quiero que dejes de fingir que seguir el protocolo es más importante que salvar vidas. Se levantó y caminó hacia la ventana, su armadura carmesí reflejaba la luz de la estrella cercana. Mire allá afuera, comandante. Mire de verdad. Bexcalar se unió a ella en la ventana, aunque mantuvo lo que esperaba fuera una distancia segura. El campo de escombros se extendía a lo largo de varios miles de kilómetros. Metal retorcido y sueños destrozados girando lentamente en el frío vacío. Cada pieza de escombros ahí fuera representa el fracaso de alguien, continuó la humana. Los Cour no mostraron piedad. Los mercantes no evitaron el espacio peligroso. Y su coalición no protegió vidas inocentes cuando realmente importaba. Seguimos el procedimiento correcto.
Seguiste el procedimiento correcto mientras la gente moría. Su reflejo en la ventana parecía sacado de una antigua mitología humana. Todo aristas afiladas e ira divina. ¿Cuántas reuniones de comité hicieron falta para decidir que 47 tripulaciones de mercantes muertas no merecían el papeleo? La pregunta flotaba en el aire reciclado como una acusación. Bexcala se encontró pensando en los informes que había presentado, las reuniones a las que había asistido, el cuidadoso lenguaje diplomático que, de alguna manera, había transformado un asesinato en masa en una situación en curso que requería una evaluación más profunda. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó finalmente. Quiero que recuerde por qué se unió al ejército en primer lugar, dijo en voz baja. ¿Fue para repasar papeles y asistir a reuniones informativas? ¿O fue para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos? El teniente Blix 9 emitió un sonido que podría haber sido una señal de asentimiento o un pequeño infarto. Comandante, tiene razón. Tiene varios puntos. Bexcalar admitió, junto con una alarmante tendencia a la acción militar unilateral y lo que parece ser un completo desprecio por el concepto del debido proceso. Debido proceso, repitió pensativo el capitán Martínez. Así es como se le llama a dejar que los asesinos actúen libremente mientras se debate la legalidad de detenerlos. A eso le llamamos civilización. Se apartó de la ventana y lo enfrentó directamente. De cerca, sus ojos eran aún más inquietantes, llenos de una profunda experiencia que lo hacían sentir como un cadete recién salido de la academia. Comandante, déjeme decirle a qué llamo civilización. Su voz era firme, casi suave, pero con matices que hicieron que el instinto de supervivencia de Bexcalar comenzara a escribir cartas de despedida. Civilización es cuando los fuertes protegen a los débiles. Cuando la justicia no se ve retrasada por la burocracia, cuando hacer lo correcto importa más que hacerlo políticamente conveniente. ¿Y quién decide que es correcto? Él te desafió. En este caso, sí, sonrió. Y había algo casi triste en ello. Porque yo era el único aquí, el único dispuesto a actuar, el único al que le importaba más salvar vidas que seguir las normas. La verdad lo golpeó como un meteorito. Tenía razón, por supuesto. Completa, aterradora e innegablemente. Mientras la coalición debatía, deliberaba y formaba subcomités, este único humano había actuado. Una acción brutal, efectiva y decisiva que puso fin a una amenaza que toda su organización militar se había mostrado demasiado cautelosa al no abordar. Capitán Martínez, dijo lentamente, si consideráramos alguna forma de cooperación no oficial, ¿cómo sería? Su sonrisa se iluminó considerablemente, y Bexcala se preguntó si acababa de tomar la mejor decisión de su carrera o la última de su vida. Oh, comandante, dijo alegremente. Me alegra mucho que pregunte. Tengo ideas maravillosas para mejorar la eficiencia operativa de la coalición, gimió Blix 9. Ahora, continuó, volviendo a sentarse en el suelo y recuperando su postura relajada. He estado monitoreando sus canales de comunicación y no pude evitar notar que tienen 3 flotas piratas distintas operando en los sectores 7 al 12. Una operación de tráfico de esclavos que transporta suministros a través de la intersección Kepler y lo que parece ser un planeta entero secuestrado por una IA rebelde con la que su núcleo diplomático ha estado negociando durante los últimos 6 meses. Han estado monitoreando nuestros canales seguros. La voz de Bexcala subió varias octavas. Oh, su cifrado es adorable. Muy minucioso, muy profesional, completamente inútil contra cualquiera con conocimientos básicos de matemáticas cuánticas y demasiado tiempo libre. Agitó el fragmento de metal retorcido con desdén. Pero no se preocupen, no me interesan sus secretos militares. Me interesan los problemas que no están resolviendo, como el hecho de que mientras han estado celebrando reuniones de comité sobre el Kepler, situación en la intersección, aproximadamente 2.000 personas han sido vendidas como esclavas. Mientras presentabas informes sobre la IA rebelde, toda una población planetaria vivía bajo la ley marcial. Mientras seguías los canales adecuados, se han cometido atrocidades. Las acusaciones impactaron con la precisión de misiles guiados. Bexcalar conocía cada situación que ella había mencionado. Todos lo sabían. Los informes llegaban a su escritorio semanalmente, cada uno marcado con mayor urgencia y menor esperanza. ¿Y crees que puedes resolver estos problemas tú solo? Creo que puedo resolverlos mucho más rápido que con tu enfoque actual. Se levantó de nuevo, y esta vez su movimiento transmitía una inconfundible determinación.
La pregunta es si quieres ayudarme a hacerlo de la manera fácil o si prefieres seguir el procedimiento adecuado mientras la gente sufre. ¿La manera fácil? Preguntó débilmente el 9 de Blake. Oh, sí, mucho más fácil que lo que tuve que hacer aquí. Señaló el campo de escombros con evidente satisfacción. Cuando se cuenta con el respaldo oficial de la coalición, se pueden usar amenazas y negociaciones antes de recurrir a la violencia creativa. Mucho más eficiente. Bexcala se vio atrapado entre la fascinación y el horror. ¿Y si nos negamos? El capitán Martínez se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera transmitía infinita paciencia y absoluta inevitabilidad. Entonces me encargaré de estos problemas yo mismo, igual que me encargué de los Cour. Será más complicado. Habrá más daños colaterales y sus superiores se pasarán la próxima década intentando explicar a sus electores por qué la coalición fue menos efectiva que un humano con problemas de control de la ira. El silencio que siguió a esta declaración estaba cargado de posibilidades, la mayoría de ellas relacionadas con el despido y el desmembramiento ritual. Nos ofrecen elegir entre la cooperación y la irrelevancia, dijo finalmente Bexcalar. Les ofrezco la oportunidad de recordar por qué se supone que deben luchar, corrigió con suavidad. El resto son solo detalles. Volvió a mirar el campo de informes, pensando en los informes sobre su escritorio, las reuniones de su agenda, el cuidadoso lenguaje diplomático que, de alguna manera, siempre conseguía evitar ayudar a nadie. Entonces miró a este humano imposible que había convertido una misión suicida en una victoria táctica y parecía genuinamente confundido por el concepto de pérdidas aceptables. Teniente Blacks 9, dijo en voz baja. Sí, comandante. Por favor, prepare una comunicación segura con el mando de la coalición con prioridad alfa. ¿Qué debo decirles, señor? Bexcalar se alisó el uniforme e intentó aparentar ser un oficial que no acababa de decidir que su carrera se iba a la mierda. Dígales que hemos encontrado una oportunidad única para mejorar la eficacia operativa y dígaselo. Hizo una pausa, considerando la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Dígales que recomendamos su implementación inmediata. El capitán Martínez le sonrió con el resplandor de un pequeño sol convirtiéndose en supernova. Comandante, creo que este es el comienzo de una hermosa colaboración. Y en las profundidades del espacio, los asaltantes Cour supervivientes finalmente dejaron de correr, convencidos de que habían puesto suficiente distancia entre ellos y la aterradora risa humana que atormentaría sus sueños por el resto de sus efímeras vidas. Detrás de ellos, un nuevo tipo de justicia estaba naciendo en el centro de mando de una nave de la coalición, forjada a partir de la improbable alianza entre la autoridad burocrática y la furia justa. La galaxia nunca volvería a ser la misma.